Hemos hablado del tema de lo que supone un campeonato natural, etcétera, que lo habéis organizado. Sí. Mi pregunta fundamental es, primero, ¿por qué? Porque además, bueno, ya habéis explicado un poco por qué habéis creado la tienda y demás. Sí. Pero claro, de ahí a la tienda a decir, no, ahora gestionamos un campeonato. Ujú. ¿Qué conlleva? Como es Muchos y todo, temas, ¿no? O sea, es una situación como peculiar. Muchas Sí. veces tendemos a ir a eventos y a ciertas situaciones en las que, bueno, lo montan organizaciones, pero cuando te dicen, bueno, es que hay 2 personas, que en realidad a lo mejor no son 2 personas, son un poco más, pero 4 personas en Sí. particular se han juntado, han montado algo y es algo bastante grande porque es el primer campeonato que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, etcétera. Ujú. ¿Qué conlleva? Porque tendrás que pedir permisos. O sea, eso tiene que ser un mundo también Sí. peculiar, ¿no? Pues nosotros, bueno, yo antes de crear juntos Coran Fit, yo competí en culturismo, en fitness, en bikini fitness. Y competí en WNBF. Entonces ahí pudimos conocer todo este mundo, empezamos a conocer gente, vivir la experiencia. Siempre, obviamente, apostamos por el culturismo natural y no solo por el culturismo natural, sino porque el deporte sea libre de sustancias. Es que de hecho el culturismo, yo creo que está mal identificado con la palabra culturismo natural. Exactamente. El culturismo realmente es el culto al cuerpo y Ya. si tú amas a tu cuerpo es inviable que le quieras meter cosas exógenas para te van a hacer. destrozarlo. Es un Exactamente. mundillo. Eso ya, Claro. ya lo conocemos todos. Ya lo conocéis. Es nuestra opinión personal y la defenderemos a muerte. Exacto. Perfecto. Entonces, obviamente competí en culturismo natural, pudimos conocer todo el tema de campeonatos, tal y cual, gente. Nos gustó muchísimo, o sea, se vive desde dentro como competidor de una forma y luego con el paso de los años lo hemos vivido también desde fuera, como no competidores, pero con, sabéis que estamos en un equipo de competiciones con Alex y entonces pues animando a nuestros compañeros, viviéndolo desde otro punto, es un mundo maravilloso. Realmente. Yo como ex competidora, o competí esa vez, me di cuenta de todo, es duro, porque es muy duro. Si quieres te cuento un poquito de este tema. Sí, ahora Ya después, retomamos- ahora después, si quieres, trabajamos Entramos un en poco eso. el tema de qué es una competición Eso es. y sobre todo en tema de bikini Eso es. para una chica, porque hoy en día estamos expuestos también a muchas situaciones de dietas Sí. en general. Quiero Mucho. abordarlo, pero primero un poco, pues eso, Eso es. el tema de la organización y demás, Ujú. por conocer cuáles son vuestras habilidades, porque en realidad parece que cada 2x3 surgen situaciones en las que os arremangáis Sí. y decís, venga, ¿por qué no? Nos Pa'lante. metemos aquí. Pues básicamente somos buenos gestionando. Sí. ¿Vale? Yo creo que eso ha sido nuestro punto fuerte y por lo que el primer año, que fue el año pasado, decidimos montar el campeonato y la W estuvo muy agradecida, orgullosa, les gustó mucho nuestro trabajo, ¿vale? No ya el campeonato como en sí, sino cómo gestionábamos Claro. a los atletas, Eso digo. el evento, y este año lo mismo. Y este Han año confiado en seguimos. nosotros y de hecho hay muchos organizadores de otros campeonatos que este año no organizan nada porque no han sabido gestionarlo, sus motivos tendrán, ¿vale? Hubo mucho trabajo, lleva mucho trabajo también. Nosotros eso, nos metimos a organizar porque queríamos vivir también esa parte desde la parte de organizadores. De Hemos estado de público, empresario, hemos digamos. estado de competidor y pues ahora queríamos también vivirlo desde ese lado. De hecho también nos sacamos el curso de jueces. Ah. Ya somos jueces Sí, también. este año hacemos de jueces también, haremos de en los jueces campeonatos, también. o sea que Exacto. lo llevamos Pero todo para el año pasado fue organización del primer campeonato aquí en Madrid. Mm. Y la verdad que fue un trabajo bastante intenso. Porque, claro, nosotros teníamos los atletas, se apuntan al club. Nuestro club es Club Coran Fit. Entonces, todas las personas que se quieren apuntar, tienes que darles un soporte diario. Explicarles cómo De funciona, información, información, el tema de la licencia, todo ese tipo de cosas. Luego nosotros creamos un grupo con ellos para explicarles novedades. La gente cuando compite tiene 1000 cosas en la cabeza y es muy complicado gestionar todo, aparte con la poca comida. La no le mente llega el no azúcar al funciona. cerebro y los atletas la verdad que no No riega la sangre. no les No riega la riega, sangre no a los riega. pobrecitos, y yo lo entiendo, ¿eh? Entonces nosotros sí que eso lo teníamos muy en cuenta
pues para darles un soporte prácticamente diario. Claro. Vale. Que no fue una gestión solamente de alquiler de un Alquiler local, local. y hasta no, gestión de personas. Exacto. Porque Eso al es- final teníamos que tratar con atletas. Eso Esa es es. la otra cosa también. Alquilas un local, ¿no? Sí. Efectivamente. Tienes que alquilar un Es teatro. nos o hemos un particular. conocido todos los teatros de la Comunidad de Madrid, Todos. polideportivos. Haber recorrido todo. todo. Sí. Al Vale. final elegimos uno que nos cuadró. Hay que tener en cuenta también que tenga pues buenas luces. Sí, porque en que es este muy deporte en importante. particular es lo que se Efectivamente. valora. Eso es. Entonces ya, pues una vez tienes el sitio, ya empiezas a gestionar otras cosas. Pues Vale. gente que vaya a trabajar en ese momento, gestión de atletas, qué categorías van a salir, organizar los tiempos, Vale. presentadores, Voluntarios. voluntarios que ayudan, jueces Sí, que, tenéis- que van a estar en ese día. ¿Tienen- ¿Hay sueldos por ahí y demás? O... Claro, sí, todo el mundo cobra. Tiene que- Quien Claro. más es un Quien menos, trabaja, pero todo el mundo al luego final- pues hay gente que quiere ayudar simplemente porque le gusta mucho el mundo y pues pueden, Vale. obviamente, voluntarios bienvenidos. Pero claro, eso al final es una empresa por 2 días, pero es una empresa en que tú la creas, digamos, crece, aparece, Ah, Sí, sí. pero... gestionas un poco... Nosotros lo hacemos un poco porque nos gusta. Sí, no, pero No por... mi situación, Al final- mi pregunta es al- más por el tema de cuando tú tienes que pagar a alguien, Sí. tú tienes que ser muy claro Sí. en tus cuentas personales, Claro. en toda la documentación que estás llevando de, joder, este le hemos pagado, este... O sea, es una organización no solo de hacemos un cartel, tenemos que tener a tal competido en la base Sí, de datos, sí. etcétera, o dónde va a estar cada persona en el momento en particular, Exacto. sino también que tienes que, más allá, mirar Claro. cuentas. Efectivamente, Sí. a nivel financiero es cierto que no es lo que entra por lo que sale. Al final, si eres promotor, y no solamente de culturismo, sino de cualquier tipo de evento, los promotores siempre ganan, ¿vale? Nunca pierden. Que te hagas millonario o que vayas a ganar el doble No, de lo no, que te ha no. costado, Eso. inviable, porque al final los gastos son enormes, ¿vale? Muchos gastos. Sí que es cierto que se gana. Y el año pasado pues ganamos un piquito para poder pagar a los voluntarios, porque en principio los voluntarios iban Voluntarios. a venir, Iban iban a ser voluntariamente. voluntarios y decidimos, oye, no, pues vamos a pagarlo, que hicieron una labor espectacular durante 2 Sí. días, montaje, gestión de atletas, tal y cual. A los ¿sabes? jueces lo mismo, Ujú. gente que viene de fuera de Madrid, pues obviamente hotel, Exacto. transporte, Claro. todo ese tipo de Nosotros cosas. realmente no lo montamos de cara a ganar el dinero, sino a ganar un poco, como montamos la empresa de Coranfit, al final como, aunque está WNBF por encima de nosotros, Claro. Como nosotros somos marca. los gestores de ese evento en concreto y es la empresa Coranfit la que gestiona ese evento en concreto. Vale. Al final es una forma de promocionar nuestra marca Sí, y en eso. apostando por El una cosa en la que culturismo natural. creemos. Algo en Exactamente. particular, Efectivamente. Y de la federación más importante que hay en España, Mm. WNBF, natural. Efectivamente. Vale. Y luego también hacemos controles, obviamente, Claro. de orina, polígrafo, todo eso también lo gestionábamos nosotros. ¿Cómo gestionasteis todo ese tipo de cosas? Porque supongo que... ¿Durmiendo muy tarde? A nivel de... Esto no es, bueno, pues tengo un Excel muy grande y ya está, y lo gestiono. No, porque sois 2 personas. Sí. ¿Qué os ha supuesto en ese sentido? ¿Cómo os sentisteis que teníais que llevar la organización? O sea, ¿había un día en específico dedicado a ciertas tareas en particular? ¿Era todo...? Bueno, ¿Cuál es vuestra sí, lo- clave ¿Cómo nos organizamos, fundamental? no? Eso es, A ver, un lo primero poquito. tendríamos que decir que se crearon bastantes clubs, ¿no? A lo largo de toda España y todos los clubs están comandados, entre comillas, por el secretario de la organización, ¿vale? Que es Hugo. Él ha sido pues nuestro soporte, ¿verdad? Para decirnos, oye, tienes que hacer esto, los tiempos son estos, tal y cual, ¿no? Entonces tenemos a Hugo, que es, digamos, nuestro soporte, él nos dicta más o menos los tiempos, tal y cual, y en base a eso, Andrea, ella gestiona súper bien el tema de las comunicaciones, pelearse con todo el mundo. Yo, Negociar. efectivamente, yo Hostia, tío, qué miedo me ha dado ahora de repente. Claro, a mí se me da muy bien el tema psicología, gestionar muy Sí. bien a las personas, tratarlas tal y cual. Pues Nos básicamente complementamos muy bien en eso. nos Sí. dividimos el trabajo Sí. de esa manera. Oye, tú te encargas de llamadas, pelearte con los locales tal y cual, Vale. y yo me encargo de todo lo que son los atletas, de explicarle todo, Eso dorsales. es. Él tiene mucha paciencia, yo un poquito menos. Entonces nos complementamos. Con eso, sí, perfecto. Claro, Sí. por eso te decía que somos muy diferentes de caracteres, pero nos Co- complementamos.